Bienvenidos al podcast Desarrollos Históricos en la Educación, Reflexiones Críticas para la Praxis Pedagógica Actual. En este episodio nos sumergimos en cómo los desarrollos históricos han influido en la evolución de los sistemas educativos y cómo estas transformaciones pueden orientar las prácticas pedagógicas de hoy en día. Desde la formación de los sistemas educativos en Iberoamérica hasta las teorías críticas que han moldeado la manera en que comprendemos la educación en el contexto moderno. Nuestro análisis busca ofrecer una mirada profunda y crítica sobre el impacto de la historia en la praxis pedagógica. Exploraremos la relación entre las políticas educativas del pasado y cómo éstas influyen en la estructura educativa contemporánea. También ahondaremos en las pedagogías críticas y cómo éstas promueven la transformación social a través de la educación. Finalmente miraremos las formas en que las prácticas pedagógicas actuales pueden ser interpeladas por una mirada crítica y comparativa de la historia educativa. Comencemos comentando sobre la historia de la educación en Iberoamérica. La historia de la educación en Iberoamérica ha estado marcada por profundos cambios sociales, políticos y económicos, cambios que han permitido que los sistemas educativos evolucionen, adaptándose a las demandas de las sociedades emergentes. En este sentido, las reformas educativas han sido respuestas directas a los desafíos presentados por contextos históricos específicos. La influencia de estos factores históricos se hace evidente en países como Colombia, donde los sistemas educativos han estado intrínsecamente ligados a los cambios políticos. Veamos. La historia comparada de la educación de Iberoamérica se encuentra estrechamente ligada a procesos de cambio social, político y económico, los cuales han configurado el desarrollo de los sistemas educativos contemporáneos. Ossenbach, 2004. Estos cambios han moldeado las estructuras educativas que vemos hoy. También es importante entender que dichos procesos no fueron lineales ni homogéneos. Cada país de Iberoamérica tuvo experiencias distintas debido a sus contextos históricos particulares. Por ejemplo, en algunos casos, las reformas educativas estuvieron motivadas por la necesidad de consolidar estados-nación fuertes y homogéneos, mientras que en otros, las luchas por la justicia social y la equidad impulsaron cambios fundamentales en el acceso y calidad de la educación. Estos desarrollos históricos han impactado no solo las políticas educativas, sino también la cultura educativa en sí misma. Hoy en día, los legados de esas transformaciones se manifiestan en las desigualdades persistentes y en las estructuras educativas, que aunque modernas en algunos aspectos, aún reflejan las tensiones históricas no resueltas. Las estructuras que vemos hoy son el resultado de una interacción compleja entre los factores internos y externos, y cualquier esfuerzo de reformarlas debe partir de una comprensión profunda de este legado histórico. En el caso de Colombia, ¿qué particularidades ha tenido su sistema educativo? El sistema educativo en Colombia ha sido profundamente moldeado en su contexto político y social. A lo largo del siglo XX, se pueden observar reformas educativas que responden a coyunturas políticas clave, como las influencias liberales y conservadoras. Estas dinámicas han afectado la estructura del sistema educativo, creando momentos de tensión y cambio, según Pérez y Dagarra. Durante la primera mitad del siglo XX, un ejemplo, las políticas educativas estuvieron influenciadas por la Iglesia Católica y posteriormente las reformas constitucionales buscaron secularizar el sistema, abriendo paso a la inclusión de una educación más laica y democrática. Las reformas educativas, desde la Constitución de 1886 hasta las modificaciones en la década de los 90 con la Constitución de 1991, muestran cómo el desarrollo de la educación ha buscado responder a las coyunturas políticas de cada época. Las decisiones gubernamentales y las políticas económicas han sido fundamentales para estructurar un sistema educativo tendiente a enfrentar las barreras de la desigualdad social. Como afirman los investigadores en educación Pérez e Idarraga,
El análisis histórico de la educación en Colombia muestra la marcada influencia de los factores políticos que han determinado la estructura y funcionamiento del sistema educativo a lo largo del siglo XX, destacando que las condiciones políticas han condicionado la forma en que el país ha desarrollado la educación. A lo largo del siglo XX, varios gobiernos han intentado implementar reformas educativas con el objetivo de modernizar el sistema y hacerlo más accesible. Sin embargo, muchas de estas reformas han sido afectadas por la falta de recursos, la corrupción y las tensiones políticas. La implementación de la Ley General de Educación en 1994, por ejemplo, fue un intento de descentralizar el sistema educativo, permitiendo que las regiones tuvieran mayor autonomía. No obstante, estas políticas no siempre lograron sus objetivos debido a las disparidades económicas en las diferentes regiones del país. Hay que considerar, sin embargo, que las reformas educativas en Colombia no solo han sido una respuesta a la necesidad de modernización, sino también una estrategia para lidiar con las presiones internacionales y las condiciones económicas internas. Pensemos ahora sobre el papel que ha jugado la pedagogía crítica en la transformación del sistema educativo. La pedagogía crítica ha desempeñado un rol fundamental en la transformación del sistema educativo, al cuestionar las estructuras tradicionales y promover una visión que coloca la justicia social en el centro del debate educativo. Esta corriente, influenciada por los pensadores de la Escuela de Frankfurt y autores como Giroux, ha propuesto que la educación no solo debe transmitir conocimientos, sino también fomentar el análisis crítico de las estructuras de poder que perpetúan las desigualdades sociales. En este sentido, la pedagogía crítica se convierte en una herramienta para el cambio, desafiando los sistemas que reproducen la inequidad. Por otro lado, esta perspectiva ha sido clave en la revisión histórica de los sistemas educativos en Iberoamérica, donde, como menciona Maldonado, las pedagogías críticas surgen como una respuesta al desencanto de las masas y la necesidad de transformar las estructuras educativas existentes, enfocándose en la justicia social y la equidad. En este contexto, la transformación educativa no se limita a los ajustes curriculares o metodológicos, sino que busca una reconfiguración estructural profunda que permita la emancipación del sujeto, como lo señala Pinimelis Espinosa, 2010, al afirmar que la sociedad del conocimiento debe ser vista como un proceso de emancipación y liberación del individuo. La pedagogía crítica no es únicamente una teoría académica, sino una herramienta práctica que se utiliza para desafiar y transformar las injusticias presentes en los sistemas educativos. Es aquí donde el papel del educador adquiere un nuevo significado. Ya no es el transmisor de conocimientos, sino un agente de cambio que fomenta la reflexión y el cuestionamiento de las estructuras sociales existentes. Como indica Maldonado, 2008, estas pedagogías no solo se enfocan en el contenido del currículo educativo, sino en la reestructuración del sistema en su conjunto, promoviendo una educación que busque la liberación de la persona y la equidad en todos los ámbitos sociales. Pues la teoría crítica, tal como fue desarrollada por la Escuela de Frankfurt, busca no solo interpretar la realidad educativa, sino transformarla mediante una praxis pedagógica comprometida con la justicia social. ¿Y qué podemos decir sobre la influencia de la Escuela de Frankfurt en todo esto? La Escuela de Frankfurt ha sido clave en este proceso de transformación del pensamiento educativo. Como señalan los investigadores de educación Belseca, Logroño y Triviño, 2017, ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la teoría crítica, cuestionando las estructuras de poder y proponiendo alternativas emancipadoras en el campo educativo. Este enfoque permitió que el análisis de las dinámicas de poder en la educación trascendiera las barreras de las teorías tradicionales,
proporcionando una mirada más profunda y crítica sobre cómo los sistemas educativos perpetúan las desigualdades sociales. Desde esta perspectiva, la educación no es simplemente una herramienta de transmisión de conocimiento, sino un campo de lucha en el que las estructuras hegemónicas pueden ser desafiadas y transformadas para construir una sociedad más justa y equitativa. ¿Y cómo puede la pedagogía crítica influir en las prácticas educativas contemporáneas? La influencia de la teoría crítica en las reformas educativas se hace evidente en la forma en que los sistemas educativos comienzan a incluir principios de justicia social, equidad y emancipación en sus planteamientos. Ello implica una reconfiguración de los objetivos educativos con un enfoque hacia el desarrollo integral del ser humano, donde la educación ya no sea una actividad pasiva, sino un motor activo de transformación social. Maldonado, 2008, explica que las pedagogías críticas no solo cuestionan el sistema educativo en sí, sino también las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad, proponiendo una educación que fomente la liberación y el cambio social. De esta manera, la educación se convierte en un espacio para la emancipación y la acción transformadora, donde el aprendizaje va más allá de la mera transmisión de información y se enfoca en la creación de conciencia crítica y en la capacidad de los individuos para cambiar su realidad. Pensemos ahora en la relación entre educación y sociedad del conocimiento. En el marco de la teoría crítica, la sociedad del conocimiento no solo se limita a la acumulación de información, sino que debe ser vista como un proceso de emancipación y liberación del individuo. Por lo tanto, es esencial reconocer que la educación debe tener un enfoque transformador que conlleve a los individuos no solo a adquirir información, sino también desarrollar habilidades críticas que les permitan cuestionar y desafiar las estructuras sociales existentes. La educación debe ser un espacio donde los actores educativos puedan convertirse en agentes de cambio, capaces de reflexionar sobre su entorno y actuar en consecuencia para promover la justicia social y la equidad. Ahora, es importante mirar cómo la teoría crítica aborda las desigualdades educativas. La teoría crítica examina las desigualdades educativas a través del análisis no solo de los contenidos curriculares, sino también de las dinámicas del poder presentes en las instituciones educativas. Esta perspectiva enfatiza que la educación no es un proceso neutral, en cambio, es un campo de lucha donde se reproducen y desafían las relaciones sociales y de poder. Esto implica que la educación debe ser entendida como un medio para cuestionar y reconfigurar las estructuras sociales que perpetúan la exclusión y la marginación, para lo cual es fundamental implementar prácticas educativas que promuevan la equidad y el acceso a oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen social, cultural o económico. Asimismo, la pedagogía crítica invita a los educadores a reflexionarse sobre su propia práctica y adoptar un enfoque que no solo busque el rendimiento académico, sino que también valore el contexto sociocultural de cada estudiante y fomente la justicia social en el aula. En tiempos de crisis, ¿la pedagogía crítica se vuelve más relevante? Absolutamente. La pedagogía crítica se erige como una herramienta poderosa en tiempos de crisis, promoviendo una reflexión profunda sobre las estructuras sociales y fomentando la transformación educativa. Giroux, 2013. Se trata de una pedagogía para la acción. En un mundo donde las desigualdades se han acentuado y las crisis sociales y locales son cada vez más agudizadas, esta pedagogía invita a los actores educativos a ser agentes de cambio, a partir de un proceso reflexivo que les permita cuestionar su realidad y desarrollar una conciencia crítica. Este enfoque se centra en empoderar a los alumnos, fomentando su capacidad para analizar y transformar las condiciones que los rodean,
lo que no solo promueve un aprendizaje más significativo, sino que también se sientan las bases para una ciudadanía activa y comprometida con la justicia social. ¿Y cómo es posible aplicar estas ideas en nuestras instituciones educativas? Es esencial que el aprendizaje significativo en la educación escolar esté enraizado en una pedagogía crítica que fomente la reflexión y el cuestionamiento de las estructuras sociales dominantes. López López, 2019. Cuando los estudiantes son incentivados a reflexionar sobre las realidades que enfrentan, se les otorga la capacidad de cuestionar no solo lo que aprenden en el aula, sino también las normas y valores que predominan en su sociedad. Esta reflexión crítica es fundamental para desarrollar un sentido de responsabilidad social y un compromiso con el cambio. A través de este tipo de aprendizaje, los estudiantes deben crear un ambiente de aprendizaje donde se fomente la curiosidad, el debate y el análisis, permitiendo que los estudiantes se conviertan en agentes activos en su educación y en sus comunidades. Y para concluir, hagamos una reflexión final. A lo largo de la historia, los cambios estructurales en el sistema educativo han estado condicionados por factores externos como las políticas gubernamentales y las reformas constitucionales. Pérez e Idagarra, 2019. Lo que nos invita a estar siempre vigilantes y comprometidos. Esto implica que no podemos considerar la educación como un proceso estático, sino como un sistema dinámico que requiere nuestra atención constante. Cada vez que se producen cambios en el entorno político o económico, es esencial analizar cómo estos afectan la educación y a su vez cómo el sistema educativo puede responder a estos cambios. Hay que tener presente que la educación tiene el poder de transformar vidas y al mismo tiempo es un reflejo de las realidades sociales que enfrentamos. Por lo tanto, es vital que los educadores, investigadores y responsables de la formulación de las políticas educativas trabajen de manera colaborativa para garantizar que las reformas educativas no solo aborden las necesidades inmediatas, sino que también se alineen con una visión de justicia social y equidad a largo plazo. Solo así podremos construir un sistema educativo que no solo prepara a los estudiantes para el presente, sino que también les empodere para construir un futuro más justo y sostenible. Hoy hemos explorado cómo la historia, la pedagogía crítica y la teoría crítica se entrelazan para ofrecernos un camino hacia una educación más justa y transformadora. Hemos comprendido que la educación no es un simple acto de transmisión de conocimientos, sino un proceso dinámico que responde a las realidades sociales de nuestros contextos. La teoría crítica nos ha proporcionado herramientas para cuestionar las estructuras de poder y fundamentar el cambio, mientras que la pedagogía crítica nos anima a involucrar a la comunidad educativa en la creación de un futuro más equitativo. Hasta la próxima. Me despido con la convicción de que la praxis pedagógica debe siempre aspirar a la emancipación y la justicia social. Cada paso en el reto de la transformación educativa no solo prepara a los estudiantes para el futuro, sino que les empodera para transformar su realidad actual.